Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Alberto Fuyet. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, aquí, por supuesto, en las pantallas de UCHL TV y acompañados por el mágico sabor y aroma de Café Jacobs. Hoy tenemos un tremendo invitado, el escritor, cineasta y, bueno, muchas cosas más, podríamos decir, Alberto Fuyet. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sofía. Qué bueno que se logró. Sí, todavía, bueno, veamos, todavía puedo huir, ¿no? Devuelvo el micrófono más allá. Pero sí, me siento... Sería la primera vez, hay que decirlo. Me da un poco de vergüenza, pero démosle. Oye, Alberto, naciste el 7 de marzo del 63. Sí. Y la primera foto que me mandaste, tu foto más pequeño, digamos, es esta con tu abuela. Sería con mi abuela, sí. Partamos en Chile sería esa foto, sí. Por Chile, ¿no? Por Chile, tú naciste en Chile, pero al poquito tiempo... Yo fui hecho en Estados Unidos. Ah. Sí. Debería tener un tatuaje. Pero yo sí fui hecho en Estados Unidos y no resultó el primero. El primer intento fallido. Claro, hubo mucho vómito, creo que mi mamá estaba muy echada de menos, se sentía muy aislada. Entonces vinieron a tenerme acá. Lo que pasa es que el doctor le dijo: usted, más que problemas su problema verdadero de embarazo es más chilitis, yo creo. Ya. Así que por eso yo nací acá y al poco rato, yo creo que como 2 meses después o 3, ya volví a Estados Unidos. Pero no, o sea, fui, porque en realidad no fui concebido, pero no nací allá. Mi hermano nacieron allá, pero yo no. Inentiendo. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos? Por ejemplo, de tu abuela, ¿ella se fue contigo, se quedó? No, bueno, obviamente los recuerdos infantiles, nada. Me llama la atención, o sea, lo que me parece divertido de las fotos chilenas, es que efectivamente hubo una etapa chilena previa, pero yo no me siento, al principio yo no me sentía para nada chileno. Ya. Para nada. O sea, no fue el idioma que yo hablaba, no es un lugar que yo tenía acceso. Eso es lo freak que tienen las fotos. Esa foto probablemente ya en Estados Unidos. ¿Tu mamá y tu papá? Claro, y están vestidos más como a los gringos. No sé si mi mamá se hubiera atrevido a vestir así en Chile, y ese pijama yo creo que no lo vendían allá, digamos, acá se me confunde. ¿Por qué motivos estaban en California? No por los típicos, o sea, no por política, no por plata, creo yo. No eran como salvadoreños que estaban escapando de una guerrilla. Yo creo que estaban porque mi papá, yo creo que no se hallaba acá, no estaba buscando un lugar en el mundo. Después a sus padres les fue mal. Mi papá era como un porro, como que la típica persona como diciendo: si tú no estudias en el colegio te va a ir mal. Yeah. Y yo creo que se dio cuenta que efectivamente le iba a ir mal acá. Entonces se escapó y tenía una parentela allá, y en cambio allá él podía ser la persona que yo creo que él quería ser, sobre todo sin estudio. Mi papá se dedicaba a repartir leche y después a repartir el pan, y ganaba buen dinero y podía ser como un obrero con buenas condiciones. Con buenas condiciones de vida. Claro, tenía una especie como de clase media, mientras que acá probablemente no hubiera tenido esa vida. ¿Tenía algo que ver un poco con este sueño americano o no? Sí, yo creo que sí, sin duda, sí. O quizás se podría ver o escapar. Yo creo que era así, el sueño, yo creo que lo cumplieron, sí. Y también creo, sobre todo por el lado de mi papá, era no estar acá. Yo creo que no estar acá. Ya, huir de Chile de frentón porque no se hallaban. Sí. Mi mamá, en cambio, mi mamá... No, pues tu mamá nos contaba al principio que extrañaba. Sí, y después eso, sí. Ya yo estoy fumando marihuana. No. Claro. No, eran unas cosas que pasaron de moda, yo creo. Eran como unos cigarrillos de como tiza. Estos cigarros como con polvo, ¿no? Con polvo, como exactamente. Un polvito, eran como, era... Yo me acuerdo también de haber jugado con eso de chica. Y cuando no había el incienso, prender un incienso y hacer como que... Los prohibían, pero además todo el mundo fumaba en esa época de busco yo. Estaban buenos los pantalones, los de atrás, de ser mi papá. Y eso fue portada de un libro mío en Alemania. Las películas de mi vida usaron esa foto como... La portada le pusieron unas cosas en alemán, pero está buena la foto, está cool. Ya que mencionas las películas de tu vida,
me quiero meter en Encino Valley, porque era como una especie de trastienda de Hollywood, ¿no? Donde se producían muchas películas, donde la gente de ese barrio trabajaba mucho en cine. Se producía películas en los años 20, 30. Claro, pero había una tradición de cine. Yo creo que lo más parecido a Encino es como Maipú. Algo de lo que yo estoy ahora escribiendo. Era un suburbio, pero antes no era nada. Y antes se hacían películas del oeste y era parte de la RKO. Y después, claro, a partir de los años 40 con la guerra, se transformó en un suburbio. Y buena parte de la gente se dedicaba a la tele. Estábamos nosotros detrás de Hollywood. Entonces, ¿era tu casa? Sí, era nuestra casa. Era gente no tan cool como Hollywood y que ganaban menos también. Eran más bien los técnicos. Nosotros no teníamos nada que ver con la industria. Pero me acuerdo al frente, Drew, los papás de Drew hacían maquillaje de terror. Tenía sangre, tenía ojos, gente de, no sé, que hacía el tiempo, estaba en una cuadra. Yo era compañero de curso de colegio, no de curso de las dos mellizas que hacían de Tabata en La Hechizada. O sea, como que se hablaba de la industria. A pesar de que yo no era de la industria, pero no era tan raro que alguien trabajara en la tele o en el cine. Pero me imagino que era un panorama como muy atractivo para los ojos de un niño, en el sentido de que el cine toma un lugar bien relevante en tu vida en la infancia, ¿no? Como que te armas mucho de las películas también. Yo creo que a mí me interesó más el cine acá en Chile como forma de escape. Allá me parecía que era como el fútbol, era como lo que todo el mundo hablaba. O sea, yo sabía que todo lo que se estrenaba, escuchaba a los amigos, a la gente mayor. Bueno, era un barrio bien ideal para mi gusto. O sea, por ley estábamos obligados a ir al colegio que quedaba 3 o 4 cuadras, nos íbamos todos a pie, después a partir de cierta edad podíamos irnos en bicicleta. Claro, un colegio público del barrio. Exacto, entonces toda la gente vivía, mi compañero de curso, mi mejor amigo vivía en la casa al lado, entonces era una vida que después yo nunca me tocó vivir, en que todo era un pequeño pueblo. Era muy joven mano de tijera, digamos. Oye, pero el cine, claro, el cine era como al aire, la gente hacía películas. Claro. Era la industria. Y bueno, tú llevaste todo esto del cine y lo que ha significado el cine a lo largo de tu trayectoria, no diría que solo a las películas de mi vida, pero ahí se ve como ya más directamente con este recorrido de las 50, creo que son películas que se van ahora mencionando. Ese libro, yo tengo un rollo con ese libro. ¿Cuál? O sea, es uno de los libros míos que más exitoso. A mí me gusta harto, pero mi problema es... No son realmente las 50 películas de mi vida, son las películas del personaje. Son las películas que evoca el personaje, el protagonista. Y que tienen, obviamente tengo cosas en común, pero claro, yo siempre me gustaría escribir un libro que a lo mejor lo hago un día, que son las películas que realmente me gustaron. De tu vida. Y creo que las películas de la vida de uno realmente son a partir de los 15. Entonces, en cambio aquí son las películas que uno vio no necesariamente porque tú las elegiste, sino porque te llevaron. Claro, o sea, de hecho mencionas Dumbo, Willy Wonka, la fábrica de chocolate. Claro. Ahora la Willy Wonka es más famoso ahora de lo que eran cuando se escribió el libro, por el remake de Tim Burton. Claro. Pero sí, y bueno, y lo otro, claro, yo no soy exactamente ese personaje, pero sí quería escribir una novela sobre la idea de los trasplantados y de Encino y de alguien que viene de ese suburbio y que... A mí lo que me gusta es... después viene a un país tan distinto como Chile y ahí ve las películas. Claro. Pero efectivamente después las películas sí fueron muy importantes para mí. A mí lo que me gusta del libro es como ese poder evocativo del cine. De dónde estaba uno, quién era cuando viste tal o cual película. Eso lo encuentro muy bonito. Tienes toda la razón, porque yo creo que todo el mundo recuerda, incluso en las salas que ahora no tienen tanta onda como la sala 9. Yo creo que ya la gente no sabe si es la sala 9 del mall. Pero yo creo que sí la gente dice, yo lo vi en tal mall o lo vi en el Hoyts de la Reina. Claro. Pero claro, yo... O en el Normandí. Claro, pero yo recuerdo todo, o sea, sí. Yo recuerdo casi qué tipo de comida estaban sirviendo, si había popcorn, yo hasta puedo recordar qué trailers dieron en tal cine. Bueno, y claramente con quién las vi, digamos. No, sí. Ahora yo casi todas las veía solo, pero... Buena memoria tienes, eso queda claro. Aunque no creo, yo creo que tú también, o sea, en el sentido que el cine evoca. Entonces uno dice, esta película Dumbo me recuerda, o Matrix me recuerda... Claro, claro. Como el poder del cerebro de linkear emociones con... Sí. Oye, bueno, esta importancia del cine luego se traslada en que tú haces cine. Sí. Hiciste un corto... Milagrosamente. Bueno, Las hormigas asesinas. Quiero que hablemos de ese trabajo. Ahí vemos esta portada, ¿no? con Benjamín Vicuña.
que estuvo aquí en el programa hace poquito. Y bueno, me parece muy interesante este personaje que amanece en Santiago y se ve que la ciudad solo, está vacía, ¿no? En medio de una ciudad vacía. De una pandemia. Claro. ¿Qué te pasa a ti cuando rememoras y vas hacia atrás y te pillas con esto, con tus inicios en el cine? Bueno, yo siento que el inicio del cine fue en Encino. O sea, yo siempre quise hacer películas. Yo estudié periodismo porque quería hacer cine. De verdad, yo sabía que nunca lo iba a hacer. O sea, en ese sentido, yo creo que cuando llegó La hormiga asesina yo ya estaba muy frustrado. Ya. Yo sabía que, yo sentía que ya llevaba 15 años de que no me había resultado hacer películas. Me sentí, bueno, lo que más me preocupó, lo más raro de las películas son esto, todos los equipos, la otra gente, pero sí, una vez que yo estaba ya haciendo la película me sentí totalmente cómodo y era lo que yo quería hacer siempre, ¿no? Ahora, La hormiga asesina, claro, fue una especie de ensayo, fue mucho más fácil de hacer que Se arrienda, porque eran películas unidas, claro, era con cámaras mucho más chicas, no había tanto juguete, no había sonido. Claro. O sea, después me di cuenta que había que estar preocupado del sonido, que estábamos recorriendo Santiago mucho más guerrillero, digamos. Y nos tocó un Santiago vacío, digamos, que después obviamente con la pandemia la película se volvió como que nosotros inventamos. Un poco menos surrealista. Claro, justo nos tocó dos cosas, nos tocó básicamente una maratón. Entonces el centro de Santiago estaba súper cerrado. Entonces, yo pensé que habían tenido que... No, y después conseguimos unos pacos, digamos, que nos cerraron algunas calles. Ya. Pero bueno, los mejores planos nos tocó un día neblina, que eso no lo manejamos, y dos, la maratón. Entonces teníamos hartas calles vacías. No teníamos tanta plata para cerrarlo. Ya. Oye, Alberto, mencionaste algo que me llama particularmente la atención, que es Las hormigas asesinas se cruza con Se arrienda. Sí. En el fondo tú haces como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Como cameos de tus trabajos anteriores en trabajos venideros. Sí. Un universo, ¿cómo se llama? Se arma un Algunos universo. llaman, sí. No es Marvel, pero es un universo. Sí. Claro, y se arma eso a lo largo de tu obra. Sí, espero, me gustaría pensar que sí. Matías Vicuña en uno de tus libros, aparece en otro libro, en fin. De hecho, aparece Matías en Ciertos chicos. Sí. Háblame de eso, de esta conexión a lo largo de tu Bueno, yo obra. nunca Y específicamente con Se arrienda Yo nunca también. he sido de Marvel, por así decirlo. Nunca he sido tan experto en ese mundo. Yo lo veo más como así yo veo la vida. Que uno escribe de un grupo de gente que algo tiene que ver uno con el otro. Yo creo que yo no creo mucho en la idea de inventar ciudades como García Márquez, que inventó Macondo. Yo más bien invento como un grupo de gente. Y esa gente está ambientada, buena parte están ambientadas en una ciudad parecida a Santiago. O es Santiago. No es quizás tu Santiago, pero es mi Santiago. Claro. Y en ese sentido me parece que, tal como en la vida, tú a lo mejor te encuentras con gente de compañeros de curso, con primas. Me parece que Matías Vicuña podría estar aquí, pero después podría estar allá. Entonces, esa es como una especie de red. Claro, que hace dialogar a los y lo que a mí sobre todo me interesa es no escribir de cosas que yo no sé y que yo no domino. Entonces, como muy importante, no tratar de ahora voy a escribir sobre feministas, o ahora voy a escribir sobre mineros del carbón. Es como no voy a seguir con el mundo que yo conozco, pero a lo mejor voy a irme por este lado, por otro, cambiando la época. Alguna vez te escuché en una entrevista... Me gusta, esa foto es preciosa, sí. Ese es en el rodaje de Se arrienda. Y además tiene una luz increíble que es totalmente falsa, porque es luz de set, digamos. Sí, ahí tuvimos que reconstruir en la calle Cienfuegos, la pintamos entera con distintos tonos de celeste, porque a medida que se iba poniendo más oscuro el celeste, pero queríamos hacer una puesta de sol. Y obviamente el sol no iba a estar de nuestro lado. Claro. Entonces inventamos una puesta de sol y la idea era como que Diego Casanueva hablara. Y eso fue increíble. Eso fue muy distinto, La hormiga asesina. Ahí me tocó trabajar con actores y dirigirlo. Y eso fue loco. En algún momento... Y muy lindo, y muy entretenido. Yo siento que yo soy muy bueno con los actores. Me imagino. Bueno, porque no has hecho una película, o sea, te atreviste después a hacer varias más. No por eso, porque esta es la primera película, o sea, no porque como yo he escrito personajes y más o menos sé las preguntas que los actores me pueden hacer, yo las sé responder. Claro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Tú sabes lo que quieres de ese personaje, en el fondo. Totalmente. ¿Quién es? Lo sabes, lo conoces. Y sé de dónde viene y más o menos sé en quién está inspirado. Claro. Bueno, entonces sí, yo, mira, me imagino que esa certeza un actor la necesita. Claro, sí, nosotros hablábamos con Diego probablemente, si te acordás, no tuviste a alguien muy antipático en tu curso, ¿cachai? Pero al final quizás no es tan antipático. Entonces eso es como, así yo más o menos dirijo. Yo no es que le pida que tienes que hacer eso, sino logro que el actor
A mí me gusta pelar mucho en el set, o sea, que me cuenten cosas. Y en la medida que el actor te cuenta cosas, significa que eventualmente el tipo va a poder estar libre y suelto y hablar y dejar que las palabras mías sean de ellos. Digamos. Eso es como la meta. Qué bonito. Oye, en algún momento dijiste que te había sentido mejor o te había dado más orgullo el estreno de Se Arrienda que el estreno, por ejemplo, de Mala Onda. Que en algún minuto te viste o tuviste el anhelo de ser más un cineasta que un escritor. Yo no sé, bueno, he ido cambiando y no todo lo que yo digo... No, pero lo que quiero saber, porque evidentemente uno cambia, los anhelos también cambian. Hoy día, ¿qué te pasa con eso? ¿Dónde te instalas? Sí. Bueno, yo creo que la Se Arrienda, que no sé si es tan buena, pero cumple 20 años y yo sé que hay gente que le gusta mucho. Lo que a mí me sirvió como escritor o como persona fue que se me quitó una obsesión, que era dirigir. Entonces yo siento que yo a partir de Se Arrienda, que quizás no es una gran película, yo me transformé en el mejor escritor después de Se Arrienda. Porque yo me di cuenta que yo cuando iba a hacer libros y no iba a tratar de hacer películas por escrito. O sea, yo antes sentía que yo le pedía a los libros que fueran películas. O sea, yo siento que Mala Onda era una especie como de guión, una película que no tuvo plata para filmarse, por así decirlo. Entiendo. En cambio ahora, si bien ya hace tiempo que no hago películas, yo a los libros, si yo hago libros porque yo quiero hacer libros y porque quiero trabajar el lenguaje y no necesariamente porque no puedo hacer una película. Entiendo. Y las películas que hago me doy cuenta que son películas que probablemente no resultarían como libros. Esa sería la diferencia. Entonces, en ese sentido, Se Arrienda es importante porque me liberó como escritor. Ya no le pedía a los libros ser cine, por así decirlo. Claro. Eso. Qué bonito. Oye, me quiero devolver un poquito en el tiempo a Caracas. Tenemos una foto que tú nos compartiste de Caracas del año 74. Ahí está. Dice, y es como un poco el rumbo a Chile, ¿no? Sí. Post California. Sí, esa foto es loca, da pa una portada. Yo ya siento que es el tema de... Aparece Caracas curiosamente en las películas de mi vida. Pero sí, la foto es linda, ¿no? Es simpática, pero es un horror. O sea, lo que pasa es que ahí obviamente es la magia que tiene la foto. Yo inevitablemente pienso en esa foto conociendo tu historia como un stop antes de Chile, ¿no? No sé qué puedo opinar de esa foto. Me parece pavorosa. Pavorosa. Horroroso. O sea, yo por algo o sea, claramente aquí Dios se está riendo de nosotros o de mí. Porque mi mamá se ve muy cool, mira, yo puedo haber sido artista de cine, aquí estamos como en un club increíble, en un club de Caracas, donde todo el mundo hablaba inglés, donde mis tíos que estaban viendo en Caracas. Y estábamos probablemente a 2 días, o a 3, o a 1, no tengo idea cuándo se tomó la foto, pero yo solo sé que yo estuve una semana en Caracas, rumbo a un país llamado Chile. Claro. Donde veníamos de vacaciones. Y la sonrisa de mi mamá yo creo que no se la ha vuelto a ver tan feliz. Pero yo no sé si ella ya sabía o lo tenía complotado. Yo creo que no, porque no puede haber sido tan perversa. Pero lo que sí yo tengo muy claro que yo no sabía a lo que nos estábamos metiendo. ¿Y en qué te estabas metiendo? Porque ¿qué te pasó cuando tú llegas a Chile? En la peor vacación, digamos, familiar de la historia. No creo que la peor, porque obviamente hay gente que ha tenido peores vacaciones, digamos. ¿Qué te pasó? Vinimos de vacaciones a un país llamado Chile, donde estaba lleno de militares a la entrada al aeropuerto. Un país, a diferencia de Caracas, me pareció muy pobre, muy básico, muy en blanco y negro, muy represivo. Bueno, yo tenía 11, pero represivo en el sentido literal, de gente con metralleta. Y claro, era un país freak para conocer, como Transilvania, por así decirlo. O sea, yo no estaba arrepentido de venir a Chile, yo no sabía que era tan freak, pero claramente a las 2 semanas yo sabía que Chile era un lugar divertido, donde había gente simpática como mis abuelos y tíos y cosas así, donde se comía raro, donde se hablaba raro, pero que era un lugar para visitar, pero no para quedarse. Y resultó que en esas 3 meses de vacaciones largas, yo nunca más regresé a Estados Unidos y me transformé en un chileno y nos quedamos acá para siempre. Entonces pues digo yo que yo a veces siento que yo sigo acá de vacaciones porque yo no elegí venirme, o sea, yo no fue una opción de un inmigrante. Claro. Yo siento que fui secuestrado, entonces yo siento que ahí esa foto es como, estos son los últimos, como vamos a ir de vacaciones. Ahora, dicho eso, yo creo que
mi mamá tampoco sabía que nos íbamos a quedar. Pero fue algo que ocurrió en 2 meses, una especie de locura en que se decidió que había que aprovechar esta oportunidad, que estuviera Pinochet en el poder, por así decirlo, porque mi hermano era norteamericano, mi hermano no podía entrar a Chile antes del golpe, porque Estados Unidos había declarado a Chile como un país enemigo, y como un país donde los extranjeros, los gringos no podían, ellos no se iban a hacer cargo si pasaba algo. Además, a Estados Unidos sabía más que iba a pasar algo en Chile. Entonces, claro, mi mamá sentía que ahora que Chile se podía entrar, que se había acabado supuestamente esta pesadilla de Allende que ella no vivió ni nosotros vivimos, y que era un gran lugar para criar hijos y para volver a ser chilenos y no ser más norteamericanos. Y en eso nos transformamos en chilenos y en gente que habla español. Bueno, tú me relatas esa llegada a Chile como algo que evidentemente no te acomodó en un principio, sin embargo, te armaste. No te voy a mentir, era como, wow, qué linda la cordillera. No, está perfecto. Sí. Sin embargo, te fuiste... Además, era una época muy oscura. Absolutamente. Y además, para mí, también oscura a nivel pop. O sea, no había la tele era en blanco y negro. Los niños usaban uniforme. Hacía frío. O sea, a mí me parecía todo era... Pero sí, sin duda, todo eso se vuelve material para... O sea, yo tengo muy claro, Sofía, que yo no sería escritor si yo no hubiera sido por ese viaje. O sea, de hecho, todo eso está muy permeado en tu obra. Y yo no estaría hablando contigo en español. Yo miro este libro, Aeropuertos, y pienso, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Sí, probablemente en ese viaje empieza No exactamente, pero sí. Pero está ahí, ¿no? O sea, es una persona que... el aeropuerto no solo es un lugar como para, vamos a ir a vacaciones, ¿no? Claro. Que en un aeropuerto también hay despedidas, también hay muerte, y claro, que un viaje puede significar muchas cosas. Sí. Absolutamente. Y la idea de no ser de un lugar o de otro. Porque yo pasé a ser de alguien local. Yo en Encino yo era un local. Claro. Yo no tenía acento, nadie sabía que era chileno, porque no era un barrio latino. En cambio, hasta el día de hoy me dicen, ¿tú de dónde eres? Tú no eres de los nuestros. Tú eres raro, tú eres un freak. Claro, en Chile ya te topaste con esta barrera idiomática también, como de llegar, de no dominar también el español. Yo igual considero que yo hablo bien español, pero a veces en algunos taxis o en Uber me dicen, ¿tú de dónde eres? ¿Y vos? ¿De dónde sois vos? Pero dicho eso, yo nunca voy a ser del todo chileno porque el vivir 11 años afuera, sobre todo a esa edad, me hace ver a la gente distinta. O sea, yo siempre siento que estoy observando Chile. Yo no me siento del todo parte. Esto me da un grado de libertad inmenso, pero también te da una especie de soledad y de no ser parte, ¿no? Claro, de distancia. Claro, es ser como del freak del colegio. Nunca voy a ser parte de los populares. De pasar de y eso es muy importante para ser escritor, porque un escritor no puede ser parte del grupo también. Un escritor es un traidor. Tú te armaste mucho tu literatura también de lo que fuiste leyendo. Sí. Yo sé que Papelucho, por ejemplo, es fundamental en tu trayectoria. Está bien. ¿Has hecho tus tareas? Sí, pues por supuesto. Bueno, Papelucho es una de las cosas positivas de Chile, sobre todo del español. Me pareció que eran unos pocos libros chilenos que yo había leído hasta ese momento. Yo me lo leí tarde. Yo leí Papelucho a una edad que probablemente no corresponde, como a los 14. Yo creo que Papelucho es un libro para gente como a los 9. Claro. De hecho, esa es la edad que tiene. Pero claro, yo todos los libros que me empezaron a dar en el colegio en que yo llegué, no entendía nada, porque era muy difícil el idioma para mí. Y una vez que lo entendía, no les creía. No creía lo que me estaban escribiendo. Porque me di cuenta que la gente no hablaba así en las casas. Y en cambio, Papelucho me parecía que sí, uno, lo entendía. Y dos, yo sentía que Papelucho hablaba parecido a como hablaba todo el mundo. Entonces se produjo lo que puede producir la literatura, que es como una conexión. Y por eso, para mí, Papelucho es muy importante. Me parece que es una novela mucho más fuerte de lo que se cree. Es una saga, ¿cierto? Claro. Me parece que Marcela Paz debería ser más admirada. Es uno de los proyectos que tengo es hacer un libro sobre Papelucho. Y me parece que tiene uno de los grandes comienzos de la literatura chilena, además. Y me parece que es muy chileno, que dice, lo que sucede es terrible. Así parte el libro. Absolutamente. O sea, hay pocos escritores de 60 años, de 50 años que han partido un libro diciendo, lo que sucede es terrible. Punto. 1947. ¿Cachai? Como diciendo, wow, este chico sabe algo sobre este país. Yo sé que Papelucho se enlaza harto con tu novela Mala Onda, sí. Y te propongo que retomemos eso justamente a la vuelta de pausa, ¿ya? Nos tenemos que ir a una pausa. Antes de eso, por supuesto, te voy a hacer un retrato, así que quédate ahí. Y
yo te voy a retratar con esta Polaroid. La antigua, está todo la verdadera. Sí, pues una antigua y verdadera. No estas cosas que venden para hipster. Voy. Ahí tenemos el retrato. Sí, es lindo esta cosa como retro, ¿no? Había que tomar la decisión de tomar qué foto tomar. Nos vamos a ir a una pausa muy cortita y ya seguimos conversando con Alberto Fouillet y repasando su vida y obra aquí en Revelados. No se vayan de Uchile TV, ya estamos de vuelta. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Me gusta mucho escribir. No sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, qué vergüenza la guay que escribí, como que encuentro con una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados en esta interesantísima conversación junto a Alberto Fouillet. Y nos habíamos quedado en Papelucho, en la importancia de Papelucho, en las ganas también de que Marcela Paz se llevara todos los premios habidos por haber, ¿no? Y bueno, que sea respetada, yo creo que sea respetada, sí, claro, que tenga el lugar que merece. Sí. Y hago el enlace de Papelucho con Matías Vicuña, el protagonista de tu novela Mala Onda, que a todo esto traté de conseguir la primera edición, que la encuentro maravillosa, pero bueno, no pude. Es que vale algo de plata ya. Claro, vale algo de plata. Yo regalé pero ni siquiera muchas. fue plata, o sea, es que no la logré pillar. Bueno, y ahí está, esa es la primera edición. Claro, porque las primeras ediciones uno cree que nunca va a haber una segunda, pero claro, Mala Onda tiene la suerte de que ha habido muchas ediciones y la primera, claro. Bestseller y long seller. Y tiene 35 años, sí. Imagínate. Algo que no esperábamos. Bueno, y el protagonista de esta novela, Matías Vicuña, podría ser Papelucho con 17 años, ¿no? Así es. Bueno, eso fue el título. De hecho, uno de los títulos originales tuvo dos, al menos. Uno se llamaba El Coyote se comió el correcaminos, que a un editor argentino le cargó y me dijo, jamás, es el peor título que he escuchado en mi vida. Y imagínate el día de mañana vas a tener 50 y alguien te va a decir, oye, me encantó El Coyote se comió. Y me traumó, digamos. Y el que yo sabía que no iba a publicarse, pero que yo lo tenía anotado en mi cuaderno, era Papelucho, perdido, Papelucho, historiador, era Papelucho, jalado. Entonces decía, ¿qué pasaría si Papelucho jalara, se masturbara y carreteara? Y fuera parte de esta misma familia disfuncional. Claro, pero que siguiera internamente con la misma inocencia y con la misma capacidad de ser vulnerable y abrirse y contar como su pena, por así decirlo. Y eso es Mala Onda, es Papelucho con 17 años. Contar sus penas y contar también su soledad, ¿no? Tú sabes que pasó algo muy bonito en la reunión de pauta que tuvimos para esta entrevista, y es que en esa reunión habíamos personas de distintas generaciones, generación Z, generación X y millennial, como yo. Y boomers. Todos habíamos leído Mala Onda, wow. Incluso algunos en el colegio, y a todos nos tocó la fibra en ese punto, en la vulnerabilidad del personaje, en esa sensación como de vacío, de soledad, o de no saber muy bien cómo, dónde encajar, de estar perdidos, que yo creo que los perdidos también son como un leitmotiv en tu obra, ¿no? Ah, sí. Bueno, es que a mí me parece que es difícil hacer lo contrario, ¿no? O sea, con alguien encontrado es difícil, a pesar de que estábamos escuchando ahí la canción Encontrar de Andrés Valdivia, de la banda sonora Se Arrienda, pero también Luciano Cruzcoqui y Gastón en Se Arrienda es un perdido. A mí me cuesta mucho, yo quisiera poder hablar sobre gente que la tiene más clara y que se haya hallado.
pero creo que hay un drama fascinante y sobre todo hay una identificación mía, porque uno tiene que empatizar y uno tiene que hacer esta gente, estos personajes. Claro, hay algo inagotable. ¿Ah? Algo inagotable. Sí, o sea, yo cada vez digo, ahora voy a ser alguien que la tiene que hacer feliz, que la tiene todo clara, pero al final, mi impresión es que la gente que lee también es un poco rara. Y la gente que lee también está, la gente que le gusta el arte, la gente que escucha música. Estamos ahora hablando recién que, claro, una película tiene sets y luz y maquillaje y problemas de plata y peleas con productores, pero al final uno hace la película para que alguien la vea el día de mañana en pijama, con una frazada polar, llorando porque lo patearon. Y uno hace libros para esa gente. Para que te toque la fibra. Claro. Es que finalmente Ahora, yo no sé pienso a que quién les va esa a gente tocar, es toda claro. la gente. Tengo esa impresión, yo. ¿Cómo? Porque yo creo que esa gente es toda la gente. O sea, en el No, sentido me gustaría de que, pensar que sí, no todo. pero un poco sí. O sea, no sé si alguien dice mi vida es totalmente feliz. Lo tengo todo muy claro. Yo creo que la vida es como... Pero lo que sí creo que hay es que a no todo el mundo le interesa que se lo cuenten. Y esa es la gente que probablemente también la tiene... Y ahí a lo mejor uno podría hablar como de la política o cierto empresario, pero no todo el mundo quiere... O sea, la gente que le interesa el arte, ya sea desde bailar música, o escuchar música, o ir al teatro, o leer poesía, o leer novelas, es gente que está más dispuesta a enfrentar a su rollo interno. Claro. Y la tiene más clara. Hay gente que no le interesa, que dicen, no me interesa leer, o no me interesa el cine, o solo me interesa el cine de cierta forma. El cine de Stallone, por así decirlo. Claro. Acerca de enfrentar, me llama también la atención el tema como de la crisis de la masculinidad que se ve en Mala Onda. Y un poco que tiene que haber permeado un poco los 90, ¿no? Es algo que te sale, un padre con malos ejemplos, no sé, como es algo que te sale como que te hace clic cuando yo te lo digo. Sí. Es un tema en... O sea, yo siempre quería escribir de... No es que yo sabía, pero partiendo por Papelucho. ¿Qué es Papelucho? Es un chico, hoy es no binario. O sea, yo creo que es binario, pero me refiero... Mala Onda, sobre todo, es una fantasía mía de ese momento, porque yo creo que cada libro se hace cargo de una Polaroid. Creo que cada obra que uno hace es una Polaroid. Y después uno dice, no puedo creer que tenía ese pelo, Claro. Andaba, ¿de dónde me compré esa chaqueta? Pero se hace cargo del momento que uno está. Y Mala Onda, sin duda, ¿qué pasaría si hubiera un zorrón vulnerable? ¿Qué pasaría si un alfa fuera también beta? Yo creo que en la vida real es casi imposible que exista eso. Que uno no puede ser zorrón y tierno al mismo tiempo. Uno no puede ser mino y llorar. Pero en mi fantasía sí se podían unir. Y eso, de ahí sale Mala Onda. Es como hablar del chico cool del colegio, pero hacerlo más parecido a mí. Y eso es Mala Onda, en 2 palabras. Y al final cada libro se puede reducir a 2 o 3 palabras. Y Aeropuerto es qué pasaría si un zorrón muy cool, por así decirlo, y a la vez muy perdido, tiene un hijo a los 17 años. Claro. ¿Y qué pasa si alguien de 17 años tiene un chico, después un tipo, qué pasa cuando alguien tiene 34 y su hijo de 17 es quizás más maduro que él o sabe más? ¿Me explico? ¿Quién es el padre y quién es el hijo? Entiendo. Es como quién manda a quién. Y esos son como que a veces los temas que te van enfrentando. Y uno de los temas es eso, ¿qué significa ser hombre? ¿Cachai? Claro. Bueno, en Mala Onda salió de un taller que tú hiciste. ¿No? Sí. Es decir, tú tenías apenas un capítulo o 2, si no me equivoco. Sí. Cuéntame de ese taller y de lo que ocurrió con este libro, porque llegan un poco a proponerte... Claro, es difícil hacer libros y los primeros libros son los más difíciles de todo porque uno no tiene tanta experiencia. Y empezaron a aparecer estos inventos que ahora están muy socializados, que se llaman los talleres. Y yo, mucho antes de Mala Onda, yo llegué a un taller que era de José Donoso. Donde te echaron. Donde me echaron y donde yo probablemente no tenía proyecto realmente. Yo tenía ideas, tenía ganas, yo tenía más ganas de huir de la Universidad de Periodismo. Me parecía como cool ser escritor, pero realmente no tenía quizá la historia. Y ahí chocamos con Donoso y nos llevamos pésimo. Y Donoso terminó sintiendo que yo era un chico maleducado, un chico tonto. No, creo que no tonto, pero básicamente peleamos porque él no entendía que a mí me interesaba el pop. Claro. Yo y el pop mandaba te cuentos. define. Claro, yo mandaba cuentos sobre gente que escuchaba música, qué sé yo, The Cure, o
Y él decía, pero esto no es arte. O yo contaba un cuento sobre un chico que tenía una piscina, me decía, esto no es arte. ¿Ah? Y claro, y hay la famosa pelea que tuvimos, que un día me dijo, ¿tú has leído Dostoyevsky? Y me preguntó qué opinaba yo de Dostoyevsky, y yo no supe responderle. Me dijo, yo no leo Dostoyevsky. Me dice, entonces, ¿cómo puedes ser escritor? ¿Cómo? ¿Quién te crees? ¿Ah? Y me estaba haciendo perder el tiempo, y tú nunca vas a llegar a ser nadie, y si tú no lees Dostoyevsky, es una vergüenza que estés aquí. Y yo agarré vuelo, ¿cachai? Yo también totalmente sobregirado, y con 22, 23 años le dije, ¿y usted ha leído a Bukowski? Y me dice, ¿quién es? ¿Y usted cómo se atreve a publicar libros si usted no sabe quién es Bukowski? Y yo sentía que era Bukowski, era el escritor clave, y él sentía que Dostoyevsky, y terminó echándome. Y años después, yo gané unos concursos, y Donoso me invitó al taller de su casa en Galvarino Gallardo, en Providencia, y al mismo tiempo, como si eso yo no hubiera tenido nada que hacer, en realidad no tenía nada que hacer. Me invitaron al taller de la foto esa de Antonio Skármeta. Skármeta. Y eso fue loco porque era el mismo libro, que se llamaba Mala Onda, ¿ya? 2 capítulos, y en el de Donoso yo era el menor por 15 años, y me fue increíble. O sea, me sentí súper apoyado, a Donoso le encantó lo que estaba haciendo la propuesta, a pesar del pop y todas las cosas. Y justamente me dijo, sigue con el tema del padre. Me dijo, hay algo interesante en la masculinidad. Y en el taller de Skármeta, donde yo probablemente estaba entre los mayores, yo tenía 24, 25, y todos tenían 20, 21, 22, pero fue horrible a Mala Onda. La gente le cargó, le pareció que era lo peor. Una chica llegó y lo destrozó frente a mí, el capítulo, la hoja, o sea, lo escupieron. De hecho, dijo, Matías Vicuña debe morir. Me dijo, tú, este libro es lo peor, era un fascista culiao, weón. Valís callampa, ojalá que dio el demonio. Y yo quedé como, what the fuck? Es solo un cuento, weón, ¿cachai? Y la buena le salía humo. Y después, cuando tú lanzaste la novela, la segunda edición, sale con una cinta roja. Ah, pero eso fue mucho después. Claro, pero pone las críticas que te hicieron. Lo que yo aprendí de ese taller es que yo siempre pensaba que todo el mundo te iba a aplaudir. Yo nunca me imaginé que un cuento o una novela de uno podía haber sido rechazada. Yo pensé que a lo más la gente iba a decir, está lindo, ¿me explico? Claro. Es como cuando yo te pregunto a la salida, ¿cómo lo hice? Tú vas a decir, la directora va a decir, sí, estuvo bien. Uno no está acostumbrado a decir como, eres el peor invitado, nunca más vas a venir, me arruinaste el programa. Puta, se chucha madre, weón. Y claro, lo que yo aprendí en el taller de Skármeta es que la literatura puede molestar a algunos. Y claro, que no todos puedes agarrarlo a todos. Y claro, pero dicho eso, Skármeta me defendió, puso a la gente en su lugar y le mostró los 2 capítulos a un editor de Planeta, un argentino, y me sonó el teléfono a la semana de mi casa y me dice, habla fulano de tal, Ricardo Sabanes, me dice, quiero publicar a Matías Vicuña. Y yo dije, chucha, entre otras cosas el libro no existe, pero nos juntamos y ahí, claro. O sea, te fuiste de los escupos a que te llamaran de una editorial a querer publicar. Y yo creo que sobre todo, porque ya estaba provocando sistema. Claro. Y después efectivamente salió con la franja. Yo pienso que lo peor que le puede pasar a un escritor o un artista en general es no hacer ruido de ningún tipo, digamos. O sea, sí y no. El sueño mío depende de quiénes son tus padres o si tienes novio, ¿cachai? Yo pensaba, a ver, digamos las cosas como son. Yo estoy de acuerdo contigo. 100%. Pero es más lindo imaginarte que todos te quieran. De todas maneras. Y que todos te changan chocolate. ¿Te gustaría que todo el mundo diga quién es la peor animadora de Chile? No, ojalá no pase. Sofía Tupper, la que me carga, no la detesto, es lo peor. Ojalá la quemen. Claro, dicho eso también te sirve. Sirve. Pero claro, yo quería que Mala Onda y sobre todo Sobredosis, que la sirve más libro, que ser invisible, digamos. Claro, pero a veces dan ganas cuando hay un libro por ahí, las ventajas de ser invisible. Yo durante mucho tiempo, yo creo que por eso yo no escribí libros durante 5 o 6 años, porque yo quise ser invisible. Bueno, tú has estado muy al centro de la polémica también, no sé, pienso en Macondo. ¿No? Pero Macondo era un chiste. Claro, era un chiste, pero finalmente agarráis a García Márquez y te pones en la vereda del frente, ¿no? Claro, entonces es algo bastante audaz, por decirlo menos, atrevido. No, cero audaz, es un chiste. O sea, pero claro, lo que pasa es que yo nunca, y es ahí vuelve a lo norteamericano, yo siempre pienso que lo que uno pela, o lo que uno cuenta chiste, o lo que uno hace en privado, también se puede contar. O sea, si tú y yo nos ponemos ahora a pelar, ¿cachai? El presidente Boric, me parece que también es totalmente legítimo hacerlo público y no solo en privado. Y claro, entonces yo decía, García Márquez tiene hasta acá, hasta cuándo el realismo mágico. Pero claro, otra cosa es decirlo en vivo. Bueno, y ahí hablemos de esa foto.
Claro, y eso fue en Iowa, el templo de los escritores mundiales, que es un pueblo pequeño metido en los campos de trigo de Iowa, Estados Unidos. Y yo era el 94, yo andaba una polera que me regaló Alfredo Levin, creo. ¿Ya? Se llama MTV Latino. Yo estaba muy orgulloso, hacían como 49 grados de calor. Y me acuerdo que fuimos a una de las primeras reuniones de todo el grupo que fue invitado, que eran escritores de todas partes del mundo, como de 25 países. Y nos dijeron que sería bueno que bajáramos con nuestro traje típico. Y yo me emputecí. Y yo bajé con mis shorts, digamos, y con mi polera MTV. Y ahí empecé la pelea con Macondo, porque me di cuenta que los gringos querían que yo escribiera como García Márquez. Y ellos me decían que yo no parecía suficientemente... Bueno, de todo lo que me enamoré yo ser chileno, después querían que yo fuera chileno, pero a su manera. Que yo fuera latinoamericano, y eso implicaba escribir como Isabel Allende o como García Márquez. Claro, sin embargo, Latinoamérica ya había estado más permeado por el exterior, ¿no? O sea, bueno, en Macondo hay McDonald's. Pero en McDonald's tú pudiste matar gente, pudiste tú escuchar a los guasos quincheros. O sea, a mí me parece que América Latina es una amalgama de mezcla, justamente. Sí. Y que también hay un realismo quizás mágico de otra manera. O sea, el Chile de ahora es claramente hiperrealista. El Chile de ahora, del Tren de Aragua, es un Chile muy Macondo, pero de otra manera. O sea, pasan cosas locas. Y la nueva novela chilena es un poco esa contraposición a la literatura clásica, más clásica latinoamericana. ¿La actual o la mía? La tuya. Bueno, sí, sin duda, pero no contraposición, porque yo nunca lo único combativo fue este chiste de Macondo y haber sacado el mundo. Pero no, yo creo que es muy difícil escribir combatiendo, ¿no? Eso hay que ser kickboxing, ¿no? Están en un Muay Thai, algo así. Claro. No, yo creo que yo nunca he escrito un libro combatiendo, más bien es respondiendo, ofreciendo. De verdad, yo creo que yo puedo parecer hater, pero yo creo que soy una persona bastante más tierna de lo que aparezco. Entonces yo creo que de verdad uno no hace los libros para combatir. Llama la atención que después sean polémicos. O sea, yo siento que decir que América Latina es rara y que no es solo realismo mágico no era un insulto, pero se tomó. Y esta portada fue un muy mal día de nuevo en mi vida. Digamos. ¿Fue un muy mal día en tu día? Muy mal día. Porque parecía que, claro, uno podría estar muy orgulloso de ser portada de Newsweek, pero yo no sabía qué hacer portada, uno. Y lo principal es que yo cuando la vi dije, me van a matar. Y efectivamente no me mataron, pero yo, pero te mataron. Cayó una cantidad de pelambre a quien le ha ganado. Me acuerdo de un artículo, me preguntaron que cómo yo lo había logrado, y yo respondí que había pagado, y se enojó el periodista. Claro, yo sentí que era muy expuesto para eso, que esto me iba a pagarlo caro. Iba a pagarlo caro, y yo sentí que lo pagué caro. Macondo fue un chiste que me costó caro. Fue como ir a una fiesta y que llegan los pacos. Es como, Oye, en toda tu obra, si uno está trazada por estos tintes autobiográficos, ¿no? Sí, dale, ojalá. O sea, bueno, a mí me parece, entre lo que hemos conversado, lo que he visto... Lo que yo le enseño a mis alumnos, me parece que hay que ser... Pienso en tinta roja, por ejemplo. Pienso en tinta roja y pienso en una foto que me compartiste de tu práctica en LUN, en las últimas noticias. Que a todo esto hay que decir, qué fantástica foto. Está buena la foto, debe ser del 85, por ahí. ¿Esto fue tu práctica profesional? Sí, yo quería hacer práctica en el Mercurio en cine. Y obviamente no lo logré. Y después me di cuenta que puede haber sido una radio de rock, concierto, qué sé yo. Y no logré nada. Y de repente a última hora me dicen, te conseguimos esto, como la secretaria de estudio. Te logramos en el peor diario y en la peor sección, que era en ese momento las últimas noticias y la sección policial. Y yo, que al final era bastante más pijo de lo que hubiera reconocido, tuve que salir a ver a los lumpen, a los muertos, a las morgues, recorrer a cuánta gente mataban todos los días, digamos, y a quién habían asesinado, y era un mundo que ultra masculino y ultra rudo, pero sobreviví, y eso fue el origen de Tinta Roja. Eso fue lo que plasmaste en Tinta Roja. Es muy bonito, ¿no? Cómo conversa una vivencia del pasado que en ese minuto puede haber sido incluso deprimente, como pucha, yo quería estar en el Mercurio y estoy aquí, sí, pero después eso se lleva... Fue deprimente como las 2 primeras semanas, porque es como este programa, yo estaba muy tenso, ahora ya no. Pero
cuando yo me di cuenta que podía ser divertido escribir, porque mi jefe me decía, tenés que meterle cebolla, y hay que titular, y hay que poner la foto del muerto. Claro. Y yo cambiaba, lo movíamos a los muertos antes de llegar a la PDI para que estuvieran al sol, para que tuviera mejor luz. Todo eso se transformó en tinta roja. Claro, un mundo asqueroso, hasta que el último día de la práctica me ofrecieron quedarme. Porque yo en ese momento me había transformado en un gran reportero policial que podría competir de igual a igual con Carlos Pinto en morbo, truculencia, porque yo soy engrupido. Y yo me di cuenta que había algo literario en esto. Y me dijeron, ¿te quieres quedar en Última Noticia por no un mal sueldo? Y dije, no, si yo me quedo aquí voy a terminar asesinando yo gente. Y me escapé. Y sí, ahora raro, Tinta Roja es súper autobiográfico en el sentido que yo viví más o menos todo lo que pasó, pero no es personal. O sea, no es un libro que viene sobre mi alma, no es sobre mis miedos. Me quiero agarrar de ahí. Son cosas distintas, ¿no? Absolutamente. Me pasa que si yo miro como divido tu obra en dos partes, la primera parte, estoy hablando sobre todo de los libros, ¿no? De tu carrera como escritor. Hay una cosa muy heteronormada, como, no tanto, pero un poco más, pero menos de lo que se cree. Ha habido un deseo homoerótico, pero que siento que se concreta finalmente y se resuelve con no ficción. Y de ahí para adelante la cosa cambia. Ahora, eso no hace que ahí está, no porque se como, a mí me parece que es más sexy mala onda en algunas cosas. O sea, yo creo que siempre estaba. Lo que pasa es que yo no me atrevía a contarlo. Yo no sentía que era el momento ni el lugar. Y efectivamente yo siempre tenía una fascinación también con lo masculino y la masculinidad. Pero sí estaba todo frágil. Y llegó hasta el momento, yo creo que donde más empezó con Missing. Realmente yo creo que es un libro sobre lo que significa ser queer, más que nada. Yo creo que más que gay, yo creo que mis libros y mi estética y mi onda es más como queer. Claro. Que yo usaría la palabra más español, que la que yo siempre me he sentido cómodo, que es raro. Y yo siento que la mayoría de mis personajes, incluso los héteros, son raros. No son tan héteros o no son tan machitos, ¿me refiero? Claro. Y no porque se acuesten con tipos, sino porque son vulnerables, son capaces de llorar. A mí eso me interesa eso. Claro. Y ahí, bueno, ahí estoy con mi papá. Ya que mencionaste Missing, aparece esa foto con tu papá. A mí me llama la atención de Missing que, claro, está la figura de este tío perdido, claro, ¿no? Y yo me preguntaba, chuta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para escribir sobre alguien que realmente existe? ¿Se pide permiso o no se pide permiso? Nunca se pide permiso. ¿Hay repercusiones o no con la familia? En fin. Bueno, eso. Yo me decía que no hay que pedir permiso y que siempre me daba atención en reuniones con escritores que la gente contaba cosas sobre sus maridos, sobre sus pololos, polola, madre, y después escribían libros muy aburridos. Y me acuerdo una vez alguien me dijo, ¿por qué tú no escribes esa novela? No, me matan. Y después yo pensé, bueno, parte de la literatura es que te maten. Y, o sea, me parece que hay que quebrar puentes. O sea, uno no está aquí para que te premien. Entonces, de repente yo me di cuenta que había una historia. En ese momento yo estaba muy enojado. Ahora, Missing me parece que... A mí me gusta mucho Missing. Pero me parecía que... Claro, me parecía que mi papá y mi tío y mi abuela eran asesinos en serie. Ya no me parecen. Porque no habían buscado a su tío, a mi tío. Claro. Y yo me sentía muy identificado con mi tío. Yo ya no me siento tan identificado con la figura del tío, ¿no? Y probablemente yo me identifico más ahora con mi papá. Como diciendo, puta, me salió un hermano freak y si él se quiere perder, que se pierda. Pero yo quería escribir una novela familiar y no mentir. Y eso fue lo que hice. Y yo siento que lo queer era eso, de que Carlos era raro y que optaba por perderse por su propio ser. Y perdido como cualquier tipo de metáfora, ¿no? Claro. Como voy a alejar de mi familia. Yo creo que hay gente a veces que uno tiene que ser capaz de tomar decisiones. Y una de esas es como decir, yo ya no más voy a estar más en la tele, o yo no voy a estar más en tal partido político, o yo no voy a estar más con este grupo de amigos. Y eso es como un poco perdido, ¿no? Claro, muy interesante ese trabajo. Oye, Alberto, me encantaría quedarme horas hablando contigo porque además tenemos... Justo estábamos entrando en la parte más hot. Mucho, pero no quiero cerrar antes de meternos un poco en tu último libro, que está ahí y de repente... Bueno, para mí es el último libro que estoy terminando de escribir, entonces yo estoy en este momento así como loco a punto de terminar un libro. Pero ya. ¿Estás terminando de escribir y que se publica este año? No, pero yo lo quiero terminar este año y ahora me voy a Argentina a terminarlo y es de madre e hijos, algo que yo no había hecho y más allá de cuando se publique, Sofía, que no es tan tema relevante, llega un momento en que uno no quiere estar más con el libro.
porque el libro no te permite... sacártelo encima. Sí, sacártelo encima, porque yo ya no puedo, uno no puede hacer nada, digamos. Sí. Hablemos de tu libro ya publicado. ¿Quieres que lo muestre? Así como... Sí, de todas maneras, quiero que lo muestres y que nos leas un pedacito. Ya. Bueno, este es un libro raro, bueno, todo libro es raro, pero este se demoró harto. Pero sí, trata de hacer un libro como... Supongo que es obviamente homoerótico, es un libro, una historia de amor gay en un mundo que yo creo que existió. Alguna gente me dice que no existió. Pero la idea es tratar de mostrar los 80, pero mostrar la dictadura como a color. Y mostrar dos chicos que, si bien tenían todo en su contra, igual no aceptan ser víctimas. ¿Me explico? Te explico. O sea, como que igual la pasaron como bien. Y son son chicos como que quieren vivir una vida como en el fondo va a ser en el futuro. En el fondo son como unos adelantados, como diciendo que seamos gay o que nos guste el pop, o que andemos con pelos raros, que usemos poleras raras, que no leamos a Stephen King. Hoy es visto como lo peor, pero quizá en el futuro no. Que era un poco como me sentía yo en los 80, digamos, ¿sí? Claro. Y yo me parecía que yo era normal, los anormales eran el resto. Digamos. A ver, voy a ir con esto, que la radio, yo sé que tú eres una chica de radio, acá la radio es muy importante en este libro. Hay una radio clandestina que se llama Eclipse. Entonces decía, y el slogan es desde 1984, el año de Orwell, tratando de iluminar el apagón. Si Pinochet cae, la radio también cae o se volverá irrelevante. Está más que claro y no hay problema. Si la alegría algún día llega, se acaba el proyecto. Si el arcoíris de colores se visibiliza, la apuesta se legitima y el triunfo crece. Si ser raro, puto, freak o torta se normaliza, la emisora se va al carajo, aunque el estado de las cosas mejore. Y claro, esto es una radio que tiene claro que ellos quieren que el mundo se normalice, pero eso va a implicar que esa emisora va a caer porque esa emisora está ahí para hacer guerrilla cultural. Claro. ¿No? Qué interesante. Que nunca hubo una guerrilla cultural durante la época de Pinochet. Es algo que yo siempre le he criticado como a la cooperativa o a la revista de oposición, que estaban más interesados en atacar a Pinochet, que me parece que era quizás lo que corresponde, pero no estaban preparando el futuro. Claro. Y que el futuro siempre hay que prepararlo con sentimiento, emociones, y música y literatura. Era más importante como por eso cuando uno ve a los candidatos a presidente, nunca nadie habla realmente de lo que quieren del país, ¿no? Entonces, claro. como eso, un poco eso. Mi lado sensible. Bueno, con este último trabajo ya vamos despidiendo el espacio, Alberto. Oye, muchas gracias. Yo pensé que iba a ser peor. No, ¿cómo que peor? No, porque igual es como exponerse y... Pero está bien, pues yo creo que todos teníamos ganas de conocer quién está detrás de la película, quién está detrás del libro. Yo no tengo problema en exponerme por escrito, pero estoy en la casa, entonces es mucho más... No hay luces, entonces nada. Pero nada, ha sido súper amable. Agradezco entonces tu esfuerzo televisivo. Y bueno, agradezco también a todos quienes nos están siguiendo, que han seguido este capítulo. Obviamente no lo voy a ver, pero está bien. Bueno, hay muchos que sí te van a ver. Agradecemos a todos quienes nos están viendo por las pantallas de Uchile TV. Como siempre, nos volvemos a encontrar cada jueves a las 22 horas y recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Uchile TV. Un cariñoso saludo a nuestro auspiciador Café Jacobs y nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao.